En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Mis hermanos, ustedes saben que los personajes del Antiguo Testamento son figuras de Cristo, prefiguran lo que va a ser Cristo, porque Abel el justo, por ejemplo, es figura de Cristo, matado por envidia, por maldad por su hermano Caín. Santo patriarca Isaac, hijo de Abraham, que va a ser sacrificado, es figura de Cristo. Moisés es figura de Cristo. El rey David, perseguido por envidia, por maldad, es figura de Cristo. Y también el rey Salomón es figura de Cristo por su sabiduría. Vemos en el tercer libro de los Reyes, capítulo 3, vemos el famoso encuentro de esas dos pobres mujeres que van a pelearse delante del rey por un hijo. Las dos dieron a luz y una de ellas sofocó al suyo y robó el hijo viviente del otro, y cada una reclamaba el hijo vivo. Entonces, ¿qué hacer? El rey va a hacer como una trampa para detectar cuál es la madre verdadera. Y dijo: corten el niño en dos, den una parte a cada una. Y la verdadera madre se comieron sus entrañas por su hijo. Dijo: no, déjelo vivo, pero désela a ella vivo, no lo maten, por favor. Y la otra, tonta de primera, ahí me manifestó toda su rabia, su indiferencia. No, mátenlo, ni para ella ni para mí será. Entonces muestra que no es su madre. Una madre no va a aceptar que maten a su hijo así, de sencillo. Entonces el rey dijo: bien, la que dijo no lo maten, denle viva a la otra, es la verdadera madre, la otra es una mentirosa. Y ahí se supo que el rey Salomón tenía la sabiduría de Dios. El pueblo le tuvo respeto y temor porque Dios lo había mandado para hacer justicia. De hecho, en los tiempos pasados, el juez era el rey. La gente iba a su tribunal y había justicia. Por ejemplo, el rey San Luis, rey de Francia, que fue educado de una manera extraordinaria por su madre, Blanca de Castilla, es muy famoso, toda la gente acudía a justicia del rey. Y cuando había problemas entre los políticos, los militares, los diferentes reyes, iban a su tribunal porque sabían que era un hombre justo, correcto, y daba justicia según la justicia y no por intereses. Entonces tratemos nosotros también, cuando hay un problema, de no tomar parte a lo tonto, de no tomar parte a la ligera. Hay gente, por desgracia, que no tiene razón y que quiere tener razón. ¿Y qué hacemos? A veces que quieren absolutamente, aunque sean familiares, amigos, compañeros, etcétera, quieren que nos pongamos de su parte, a pesar de la injusticia y de la mentira. No podemos, tenemos que ser justos. Como decía Aristóteles: yo amo a mi maestro Platón, pero amo más la verdad que Platón. Uno debe amar. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy podrían regresar a la Iglesia Católica sabiendo que la verdad de Cristo está en la Iglesia Madre Católica, la Iglesia de 2000 años, y no se atreven porque su papá es pastor, porque su esposa es disque pastora inventada, y porque su abuelo fundó la secta, hizo el templecito, etcétera? Bueno, la verdad en primer lugar, la verdad en primer lugar. Entonces tratamos de ser justos, aunque nuestros familiares, amigos, hermanos tengan razón, tengan pleito con otro, pero sin razón, y el otro tenga razón, con todo el respeto, pero eso no es así. Incluso hoy en la iglesia hay problemas, no somos ciegos. Hace 50, 60 años, estos pueblos hispanoamericanos, al menos 95%, ponle el 90%, globalmente hablando, eran católicos. ¿Y qué pasa hoy? Todas las naciones hispanoamericanas católicas perdieron 10, 15, 20, 30, 40% de los católicos. Hay un problema. Entonces, gente, pero yo obedezco a los cambios, a las reformas que hicieron, porque es la iglesia. La iglesia, sus ministros sí, sus jefes sí, pero la iglesia es más que sus jefes.
los papas, los obispos de hoy mueren, otros vienen, y como ellos sucedieron a otros. Pero tenemos que ser conscientes que los cambios que hicieron no dieron frutos buenos. Ahora, buena voluntad, mala voluntad es otro asunto. Ha ido todo. La iglesia fue infiltrada, no somos tontos. Hay una filtración de la iglesia por gente enemiga de la iglesia, comunistas, homosexuales, modernistas, criptoprotestantes, de todo tipo. Hay gente que no tiene fe, pero están dentro de la iglesia. ¿Quiénes? No importa. Ahí las decisiones que han tomado, las reformas que hicieron, el cambio total de todo en la iglesia, copiando más o menos el protestantismo, no es normal. Y decir eso no es criticar a la iglesia, es criticar, es juzgar, en el sentido griego de la palabra krino, discernir que hay problema, y estos cambios sí tienen culpa en los problemas mayores que tenemos actualmente. No solamente decadencia de la fe, de la moral, de la familia, pero también el desorden en la sociedad. El desorden actual en la sociedad, la inseguridad, la corrupción, la pérdida de la fe, las sectas, los muertos, las matanzas, todo lo que pasa, las mafias ocultas, sea del dinero, sea de las mafias de narco, etc. Todo eso son problemas religiosos. No es problema solamente de la sociedad. Si la sociedad fuera cristiana, ¿harían esas cosas? No creo. Solamente con 10 mandamientos usted ya soluciona muchos problemas. ¿Quién hoy cumple los 10 mandamientos? Si acaso uno no es asesino, no es ladrón, porque no se atreve, porque hay problemas, y los demás 8 mandamientos, ¿qué? Hay problema serio. Entonces nosotros tratemos de ser sabios en el sentido cristiano de la palabra, en el sentido bíblico de la palabra, discernimiento. Hubo crisis en la iglesia. Cada época, por desgracia, el clero sigue una tendencia, regresa a otra tendencia, etcétera. ¿Qué hacemos? Así es la historia. El tiempo del Renacimiento, es verdad que quedaron en general bien en la fe, pero en las costumbres hubo una decadencia monstruosa que preparó lo que llamamos el protestantismo. Entonces, queridos hermanos, amemos la verdad, amemos nuestra salvación, amemos las almas, pero no tenemos que ser ciegos y proclamar una fe que no sea católica. La obediencia ciega no es católica. La obediencia ciega no es católica. ¿Qué dijo San Pedro a los sumos sacerdotes? Mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué hacemos? Cuando imponen reformas, ok, pero reformas que nos llevan al caos, a la decadencia, a la pérdida de la fe, a la ruina espiritual, moral, etc. ¿Qué está pasando? ¿Quién hace esto? Porque la autoridad firmó. Bien firmó, pero ¿bajo qué influencia? Vamos a buscar los abuelos y padres de dónde vienen esas reformas. Como dijo un obispo durante el Concilio Vaticano II, cuando discutían de la liturgia, dijo: señores, soy ya viejo, discúlpenme, voy a ser un poco largo, pero escúchenme bien. Todos los que han menospreciado la liturgia católica, todos los que quieren cambiar y cambiar todo radicalmente, ¿quiénes son? Primero son los disque humanistas neopaganos, antes de Lutero. Después fue Lutero y todos sus compañeros que cambiaron la fe cristiana engañando a la gente con el cambio de la liturgia. Después vinieron los modernistas y los otros cismáticos de los demás siglos. Y finalmente, todos los que influyeron en los cambios, especialmente de la misa y de los demás, ¿quiénes son? Bien, son gente que fueron todos condenados por los papas anteriores al Vaticano II. Todos los grandes teólogos, liturgistas, filósofos que han influido en el Concilio Vaticano II, sus reformas y sus textos, por desgracia, o más bien gracias a Dios, fueron condenados, señalados por los papas, San Pío X, Pío XII especialmente, en su encíclica Humani Generis, sobre doctrinas, teorías que socavan la base de la fe católica. Por desgracia, el Papa no lo señaló por su nombre y apellido, por prudencia, por caridad, pero esta gente aprovechó. Los Yves Congar, los Rander, los Schillebeck, los Henri de Lubac, le Chenu, toda esta gente de la Nueva Teología, Nouvelle Teología en francés, Nueva Teología, que tuvieron una influencia enorme y capital sobre el Vaticano II y sus textos, fueron condenados por Pío XI.
Y sus abuelos de estos fueron condenados como los peores enemigos de la Iglesia Católica, los modernistas, por San Pío X, en 1907, en su encíclica Pascendi. Dice el Papa, siempre la Iglesia tuvo enemigos, pero hoy están dentro, en el seno mismo de la Iglesia. Gente falta en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y teología, se han pasado por los reformadores de la Iglesia. Dice, son los peores, ¿por qué? Porque te atacan la raíz de la fe. Si usted quita la fe, ¿qué queda? Nada. La moral cristiana tiene como base la fe. Si no hay fe, ¿qué? ¿En qué se basa la moral? Y después San Pío X tacha el modernismo como cloaca de todas las herejías. Modernismo en el sentido que querían modernizar la Iglesia según sus ideas. Guardan la cáscara, pero la vacían de su contenido. Y después los cambios, todo fue cambiado. Nada quedó como antes. Absolutamente nada. Que quede claro. Y estos cambios sí son causa de esta ruina, de tantos problemas en la familia, de tantas personas que están viviendo en fornicación y unión libre, de tantos que han caído en Sodoma y Gomorra y reclamando hasta derechos, de tantos que, por desgracia, por falta de formación seria y cuidado, han fracasado en su matrimonio y están en adulterio, en unión libre, vuelto a casar, como dicen. Pero ¿qué es vuelto a casar? Eso no existe. Y hasta el punto llegamos que hay franjas en la Iglesia que absolutamente, sea públicamente o sea ocultamente, permiten el pecado, aconsejan el pecado, luchan para que haya pecado. Por ejemplo, cuando obispos, especialmente en Alemania, con este sínodo perverso que va a llevar a la apostasía total de este pueblo, tiene un obispo que permite, más bien varios obispos, que permiten que se case hombre con hombre y que se bendiga un hombre con hombre, y bien este obispo no es católico, no es católico, no es cristiano, es antibíblico, antievangelio, anticatólico, y que tenían que no solamente excomulgarlo, sino señalarlo como un malhechor de primera categoría, abusando de un poder que perdió por su herejía. ¿Y qué hace la autoridad suprema en la Iglesia? Nunca escuché que lo han excomulgado a esa gente. Y si alguien no sigue estos cambios, no estás en plena comunión con la Iglesia. ¿Sí? ¿Cuál Iglesia? ¿Acaso 260 papas anteriores aceptarían esas tonteras? No, señor. ¿Y por qué los de hoy no dicen nada? Por prudencia. Eso no es prudencia, es dejar corromper todo un pueblo. Es un regalo, pero tenemos que disponernos, tenemos que estar abiertos de verdad a la acción del Espíritu. Mañana, pues, ustedes saben, mañana para mí hay dos acontecimientos importantes. Es el 2º aniversario de mi ordenación de obispo. Cumpliré mañana 2 años de que el Señor me dio esta gracia, ¿no?, de consagrarme a Él en este ministerio episcopal. También esta misión, esta responsabilidad tan grande, ¿no?, pero por su fuerza, pues aquí estoy. Y como saben, pues mañana entra también en vigor el matrimonio igualitario. Es un hecho relevante en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues habrá manifestaciones de todo tipo, ¿no? Por supuesto, ya comentamos mañana, ¿no? Quiere decir, para nosotros el matrimonio es la unión entre el varón y la mujer, pero nos alegramos de que también otras parejas pues tengan derechos civiles, ¿verdad? Derechos civiles, ¿cómo nos vamos a enojar que otras personas que también tienen algún tipo de vida en común pues tengan derechos civiles, ¿no? En definitiva, pues tenemos que ser tolerantes, vivimos en una sociedad abierta, nosotros vivimos nuestra fe, profundizamos nuestra fe, pero nos alegramos de que haya pues distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia, y yo creo que allí donde hay una manifestación de cariño y una manifestación de familia de alguna forma, pues allí se manifiesta Dios, ¿no? Y tenemos que favorecerlo. Si una conferencia episcopal, si un obispo, si un teólogo, si un sacerdote, si un cura, si cualquier persona dice herejías, después de advertirlo, claro, se toman las decisiones, señores. ¿Qué se hace con una pierna gangrenada? Se corta, ¿qué hacemos? Si no, todo el cuerpo va a gangrenarse. Lo mismo están haciendo. Entonces, hoy cualquiera que proclama la fe católica integralmente falta la plena comunión, como dicen. Y alguien que dice herejías, promulga herejías,
permite sacrilegio sin nombre, a él está en plena comunión. Están burlándose del mundo. Uno es católico y no es católico. Toda persona que niega un dogma de la fe y de la moral católica es un hereje, ya no es católico. Aunque sea cardenal, aunque sea confesor episcopal. Que quede claro. Están burlándose de la gente. Cuando, por ejemplo, este pobre obispo de Costa Rica, que dijo, se alegraba de que sus paisanos tienen derecho social, hombre con hombre casado civilmente. Y bien, señor, usted no es obispo católico. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No llora siendo obispo la perversidad del pecado de esta gente que toma el camino del infierno? Debían llorar en lugar de alegrarse que tienen derecho social, pero ese derecho social no va a sacarlo del infierno si muere en pecado. Señores, estamos en un mundo de locos. Hoy católicos auténticos sean señalados, excomulgados, rechazados, difamados, y auténticos herejes están en plena comunión. ¿Con quién? Con la Iglesia Católica no creo. Porque el que contradice un solo punto, sea de la moral, sea del dogma católico, es un hereje. Punto. Aunque no sea declarado. No lo declaran. ¿Por qué? Porque tiene interés en no declararlos. Pues, queridos hermanos, lo digo con pena, porque estamos en el momento de una catástrofe. Las almas por millones viven pecado mortal. ¿Qué hace el Papa? ¿Qué hacen los obispos? ¿Qué hacen los sacerdotes? Claro, no, espero que una parte tratan de hacer bien las cosas, pero ¿y los demás? ¿Y por qué no excomulgan estos obispos de Alemania? ¿Por qué no se excomulgan? ¿Por qué los dejan ahí manipular todo un pueblo? Ellos mismos fomentan la apostasía de la gente. En Alemania cada año hay 150, 250 mil alemanes que borran su nombre del registro católico. Sí, sí. En Europa hay muchos lugares, la gente va a la parroquia, por favor, ya no soy católico, borren mi nombre. Y queman su certificado de bautismo. Los de Alemania es un poco diferente. Los católicos son escandalizados por los obispos, para no pagar impuestos a los obispos se retiran. Y si no paga impuestos ya no tiene derecho a los sacramentos. Pero alguien que está en unión libre en adulterio, debido a que paga su impuesto, ya tiene derecho. Sí, es eso. Mundo de locos. En Alemania hay una ley del Estado que da una cantidad de los impuestos de los católicos a la Iglesia Católica, de los protestantes a los protestantes y de los judíos a los judíos. Es el Estado que devuelve este impuesto. Entonces, en la medida que tienen muchos miembros, es más dinero. Y por eso los obispos alemanes impulsan a estas barbaridades para tener dinero. Maldito dinero que lleva las almas al infierno. Pidamos la sabiduría del Espíritu Santo de Salomón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.